Buenos días. Buenos días, Juan, ¿Me y escucha? bienvenidos todos a la revisión de este que es el cuarto tema del segmento de refractiva. Le corresponde hoy al doctor Juan Jojoa, residente de tercer año de la Universidad del Valle, eh, presentar un tema muy importante como es el del cross-linking corneal, este procedimiento mínimamente invasivo que surgió hace más de 20 años y que ha determinado el cambio en el devenir de esta enfermedad tan importante como es el queratocono, ya que fue diseñado particularmente para detener su progresión y de otras ectasias corneales y hoy día se ha extendido a otro tipo de aplicaciones. Así que, Juan, bienvenido y arranca con la exposición de hoy. Gracias, doctora. ¿Me escucha? ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Pues, entonces, sí, vamos a ver todo lo relacionado con el link corneal sobre nuestro actual y nuestros necesidades. Perdóname que te escuchamos, pero acércate más al micrófono o no sé, Con- se oye como Ahí, continúa y yo te voy diciendo. vale, perfecto. Entonces, para el día de hoy tenemos 9 tópicos como vamos a abordar el tema. Los 4 primeros son la introducción y contexto de la biomecánica corneal, por supuesto. Vamos a continuar con los mecanismos de acción de específicamente el crosslinking. Seguiremos con los protocolos clásicos y acelerados. Luego vamos a dar pie al manejo de córneas finas que están definidas por abajo de 400 micras. Continuaremos con las innovaciones con respecto a las técnica EPION o transepitelial, también conocida. Seguiremos hacia los procedimientos combinados, que son conocidos como Crosslinking Plus. Vamos después hacia el PAC Crosslinking, que es Crosslinking en infecciones. Después de esto, continuaremos con las complicaciones y los predictores, para luego abordar las nuevas tendencias y hacer las conclusiones. Entonces, vamos a arrancar por la definición. El crosslinking como tal, antes de definirlo, pues, o bueno, definámoslo de una vez, es un proceso de formación de puentes químicos entre las fibrillas de colágeno que todos sabemos están muy bien organizadas en el estroma corneal. Y gracias a esto es la transparencia de la córnea. Como tal, no es un invento humano, sino que es un proceso biológico natural que ocurre con la edad, con la glicación, o sea, con el precipitado de azúcares, y que el tratamiento médico anticipado pues busca como tal inducir de forma controlada y acelerada esta rigidez, pues, para mimetizar el endurecimiento natural. Eh, tenemos que Esta será una reacción principalmente mediada por la transglutaminasa y la lisiloxidasa, dos enzimas muy importantes en el estroma corneal. Abordando algo de los antecedentes, tenemos que el crosslinking como tal se definió a partir de los años 90, desde el protocolo de Dresde, con estos profesores, el doctor Theo Seiler y el doctor Everard Sper, que ellos en la literatura se encuentra como algo anecdótico, lo cuentan que estaban viendo cómo la radiación ultravioleta endurecía las resinas de procedimientos odontológicos. Entonces dijeron, puede existir algo parecido en la córnea. Se pusieron a investigar y bueno, a partir de eso, digamos que surge toda la parte del crosslinking. Eh, ¿Con qué objetivo? El objetivo principal es buscar frenar la progresión de la ectasia.
Y hacia 1998 es cuando ellos hacen la primera demostración ex vivo de que se puede endurecer la córnea a través de diferentes, pues el proceso como ellos lo describieron, ya lo vamos a anotar. Entonces, esta es como la línea del tiempo general de la descripción del crosslinking. El crosslinking, en general, tenemos que cada década ha traído un salto cualitativo, desde estabilizar la córnea a personalizar el tratamiento de acuerdo al espesor y a la biomecánica misma de cada paciente, individualizando así cada caso. Entonces, arranca alrededor del 98, como les dije, se logró demostrar la primera prueba de concepto. Ya para el 2003 se hace como tal la publicación del protocolo de Dresde. Hacia el 2014, una década después casi, arranca la era de de las crosslinkings acelerados y además la aprobación por la FDA. Para el 2021 se valida el protocolo sub 400. Además, se describe el EPION optimizado, que ya vamos a ir viendo cada uno de estos, pero es importante como abrebocas. Y desde este año se está hablando de diagnóstico e inteligencia artificial como estándares clínicos que debemos adoptar para poder evaluar todo lo que quizás al ojo humano se le pueda pasar, porque pues sabemos que las computadoras pueden analizar más de 1000 puntos en solo segundos. Pero entonces también vamos a hablar un poco de la evolución de los dispositivos de radiación. El primer prototipo que se usó hacia el 94, con la experimentación pues hasta el 99, fue con lámparas de vapor de mercurio. Sin embargo, estas tenían unas limitaciones técnicas ligadas a la irradiación fija de 3 miliwatts por centímetro cuadrado. Por lo tanto, se busca una nueva tecnología y se hace la transición a toda la tecnología LED para tener un control preciso de la afluencia. Posterior a esto, se hace un desarrollo de dispositivos montados en lámparas de hendidura, como lo vemos en la fotografía inferior. Y hasta la evolución actual se describe que el proceso se puede llegar a hacer una miniaturización, no significa pérdida de importancia, sino hacerlo algo más compacto, relacionado a sistemas de eye tracing o de seguimiento ocular que se pueden montar en la misma lámpara de Diura, como ya lo dije. Este salto pues esta evolución desde las lámparas de vapor de mercurio a la tecnología LED nos permitió como tal, describe la literatura, acelerar el tratamiento y monitorizar la entrega de energía en tiempo real. Ahora con respecto al panorama de indicaciones modernas, entonces tenemos que la versatilidad actual va a permitir tratar las úlceras refractarias hasta la preparación de córneas para trasplantes de alto riesgo. Entonces, digamos que tenemos muy grande el queratocono, el primero pues eh, de las patologías que se abordaron. Tenemos también, por supuesto, el queratoglobo, la degeneración marginal pelúcida, las queratitis infecciosas, las ectasias iatrogénicas, post procedimientos refractivos. Y se está incursionando en las nuevas tendencias de neovascularización corneal y edema. Todavía no está, se está manejando Playboy, pero se han visto buenos resultados. Pero entonces, bueno, como un abrebocas para saber dónde estamos parados, estamos en la córnea, por supuesto. Debemos recordar las zonas de interacción donde va a estar actuando los dispositivos. Entonces, recordemos que el epitelio en todo el espesor de la córnea se lleva alrededor de 50 micras y será la primer y principal barrera para la difusión de la riboflavina, que será la que tiene, por supuesto, el papel protagónico como cromóforo. Además, el estroma anterior será el que concentrará el mayor efecto biomecánico de todo el procedimiento.
con existiendo una interacción de colágeno con proteoglicanos para formar estos enlaces covalentes, para que uno adquiera rigidez y dos, se describen en los procesos infecciosos la estabilización de la molécula, de la macromolécula de colágeno, que va a ser aún más resistente de esta forma a los procesos líticos y enzimáticos que suceden con las infecciones. Debemos tener además presente que el endotelio corneal lo debemos cuidar, porque es una estructura crítica que se puede dañar con la radiación ultravioleta. Ya estamos dando un poquito de vueltas, pero ya vamos a llegar específicamente al protocolo como es. ¿Listo? Y debemos tener presente, por supuesto, el margen de seguridad descrito, donde desde su primer descripción se informó que el margen de seguridad es de 400 micras. Por abajo de 400 micras no se describió inicialmente, que por eso ya vimos que alrededor del 21 se estableció un protocolo para las córneas sub 400 y los vamos a ver más adelante. Ahora, también debemos recordar que la córnea es una estructura viscoelástica, tiene una respuesta elástica inmediata al estrés, con una recuperación viscosa dependiendo del tiempo. Y esto está principalmente dado por dos grandes proteínas, perdón, no moléculas, el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 5, que son las principales que le van a brindar todo el soporte estructural al estroma corneal, por supuesto. Y el estroma anterior es el mecánicamente más rígido. Esto también está en relación con la concentración de las diferentes proteoglicanos que tienen una concentración diferente, dermatansulfato y queratansulfato, más dermatansulfato hacia anterior, queratansulfato más hacia posterior. Ahora, debemos tener presente que durante el proceso patológico conocido como queratocono, del 60 al 70% de todas las fibrillas de colágeno se presentarán más débiles en una conformación más, inclusive más laxa que en una córnea normal. Esta debilidad, recordemos, no va a ser global, será, por supuesto, focal, donde se está, digamos, manifestando el cono. Y conllevará al desarrollo de un adelgazamiento progresivo por la pérdida de todos estos enlaces naturales, siendo que el estroma periférico va a conservar usualmente su rigidez. Ahora debemos tener también presente que una vez se instaure o se incida con el crosslinking, tendremos un efecto máximo si estamos en el rango de seguridad para el protocolo estándar o el protocolo de Dresde, el, de un efecto máximo en, en las primeras 200 micras anteriores del estroma, con un decaimiento logarítmico de acuerdo a la intensidad de luz hacia la periferia y un aumento del módulo elástico hasta el 328 en humanos, con un estroma posterior que va a permanecer mayoritariamente sin cambios. Esta simetría es una ventaja como tal de seguridad, pues va a reforzar la capa exterior, protegiendo toda la fisiología y toda la anatomía profunda. Entonces acá vemos en esta gráfica cómo a medida que esté más hacia superior, el módulo de endurecimiento será mayor, el efecto de endurecimiento. Y esto está dado, ¿por qué? Porque suceden unos cambios ultraestructurales en el colágeno. Ya hemos venido hablando que el colágeno gana más enlaces covalentes, de estos enlaces fuertes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar en alrededor del 5% el diámetro de las fibras. Acá en la parte derecha vemos tres láminas donde encontramos, son fotografías, son de microscopía electrónica,
donde encontramos la primera, la literatura la describe como la organización esperada del el colágeno en el estroma. La segunda, una organización patológica, donde ya se encuentran inclusive más espacios entre las fibrillas. Las fibrillas son estas estructuras más oscuras, digamos, sobre el fondo blanco. Y la tercera es cómo se encuentran las fibrillas después de haberse sometido, las fibrillas de colágeno, después de haberse sometido al crosslinking, donde habrá una compactación del colágeno estromal, principalmente anterior. Y esto será lo que le va a generar resistencia aumentada a la lisis, tanto enzimática como a la progresión de de esa laxitud con la que venía del queratoconifore, por supuesto. Bien. Ahora pasamos a que debemos tener presente, por supuesto, también la caracterización biomecánica in vivo, como lo vimos en la clase pasada, la compañera Paula lo expuso súper, donde encontramos el hora que nos va a hablar, por supuesto, sobre la histéresis corneal y el factor de resistencia, que, digamos, si encontramos en el analizador, valores bajos nos van a orientar a una susceptibilidad de la córnea a una ectasia. Entre tanto, tendrá además una sensibilidad limitada para detectar los cambios post cirugía refractiva, post crosslink. Debemos también tener presente otro de los estudios que nos pueden dar la mano, como para evaluar, como también se habló en la clase pasada, sobre las posibles alteraciones de las propiedades eh, de la histéresis, principalmente corneal, como es el Corbis, donde hace un análisis de deformación. Este equipo cuenta con una cámara de Scheimpflug de ultra alta velocidad para capturar 4.300 fotogramas por segundo y evaluará y medirá la amplitud de la deformación y el radio de concavidad en todos los puntos. Es ahí, a partir de esto, que nos generará un índice. Digamos, ese índice nos va a orientar a si está más hacia a favor de una córnea más laxa o tiene unos índices en parámetros de normalidad. Además, nos servirá para evaluar la eficacia del tratamiento. Por supuesto, deberemos tener unos índices previos a hacer el tratamiento. Debemos tener también presente hacia dónde estamos yendo. Toda la literatura muestra que se está enfocando hacia la microscopía de Brillouin, que es, digamos, como ellos lo mencionan como el futuro. Esta es la técnica que mapea la fuerza mecánica punto por punto, permitiendo como tal diagnosticar un cono biomecánico antes que un cono geométrico, o sea, antes de que sea visible el patrón. Y vemos también en los controles posteriores al crosslinking cómo el índice que nos muestra la microscopía se ve aumentado. Pero entonces, ¿cómo suceden los enlaces? ¿Qué es lo que está pasando? Por supuesto, ya estamos entrando en materia en lo que es el protocolo clásico descrito. Protocolo clásico descrito, primero, habla de que debemos, es epi-off, hay que retirar, esto implica que hay que retirar todo el epitelio para poder inducir todos estos cambios con el cromóforo, el oxígeno y la radiación ultravioleta sobre las fibras de colágeno directamente. Al retirarlo, se potenciará dramáticamente la reacción fotoquímica y veremos que el epitelio será el que, si lo dejamos, será el que se consumirá alrededor del 40% del oxígeno disponible.
que es algo muy importante en la reacción que necesitamos. ¿Por qué? Porque el oxígeno será el que, tras la reacción fotoquímica, se generarán los radicales de oxígeno, las especies reactivas de oxígeno, que por estas especies reactivas de oxígeno son las que van a inducir todos esos cambios conformacionales, moleculares, para que las fibrillas instauren sus enlaces covalentes, enlaces fuertes. Hacia el estroma se consumirá más o menos el 21% del oxígeno disponible y el endotelio, por supuesto, consumirá el 39%. Recordemos algo muy como básico de la fisiología, la córnea se nutre o se oxigena tanto por cara anterior como cara posterior, tanto por vía directa y la lágrima como por el humor acuoso y la parte posterior. El epitelio entonces limitará, ya dijimos, la difusión del oxígeno atmosférico en el estroma. Por eso es importante retirarlo. Ahora, la importancia que tiene la película lagrimal respecto a la riboflavina será que actúa como un escudo, como un buffer óptico, absorbiendo el 95% de la riboflavina, estamos hablando de la radiación ultravioleta en el estroma que ya se encuentra saturado. Y es de esta forma que se protegen las estructuras más allá de donde queremos. Entonces el cristalino, por supuesto, y el endotelio. Y la retina, por supuesto. Acá vemos cómo la radiación se ve, digamos, las flechas que ahora deberían ser acá, superiores, y entonces se absorben por el efecto de la riboflavina a este nivel. Ahora hablamos entonces de la riboflavina. Hemos venido hablando, diciendo cositas como de la riboflavina o la vitamina B2, que es una molécula que tiene unos picos de absorción lumínica que están o oscilan entre 300 y 370 nanómetros hasta 435, que es todo el espectro pues ultravioleta hasta luz azul. Es como tal una molécula hidrofílica de gran tamaño que tiene un rol catalítico, no se va a consumir directamente en los enlaces iniciales. Es el motor y además es el casco. Absorberá la energía para crear el efecto, pero al hacerlo protege al endotelio, filtrando hasta el 95%, como ya lo vimos en la lámina pasada, de la radiación en los primeros 300 micras. Su tamaño, que hablamos que es de gran tamaño, le va a impedir que atraviese todo el epitelio intacto, por lo que se necesita el desbridamiento también, ya descrito y que lo venimos mencionando desde el protocolo original. Pero entonces, ¿cómo es el mecanismo fotoquímico que estamos hablando? En general, tenemos que la riboflavina va a tener la riboflavina se va a absorber la radiación ultravioleta, estamos exponiendo esta molécula a la radiación ultravioleta, ella hace cambios conformacionales, luego pasa a ser se mete en un sistema y depende si hay oxígeno o no. Ya lo vamos a ver, son dos vías que puede la riboflavina tomar. Entonces, si hay oxígeno, sucederá la reacción tipo 1 porque ella se conforma con o hace sus cambios y se establece como un estado de triplete. Cuando hay oxígeno, entonces fortalecerá directamente entregando estas especies reactivas a todas las fibrillas y esto hará pues que hayan estos enlaces. Entre tanto, en el momento anaerobio sucede que estaremos pues generando un daño controlado y se generará así unos enlaces covalentes entre las fibras de colágeno. Los enlaces es importante anotar que se forman entre los puentes terminales amino de las cadenas laterales, como los vemos acá, a este nivel. Y la vía
de tipo uno será la considerada de más eficiente para el endurecimiento biomecánico. Entonces, vamos a hablar de la vía tipo 2, la aeróbica por ahora, perdón, era la 2, la más eficiente, donde la presencia de oxígeno molecular atmosférico será la que va a inducir toda la, toda la oxidación, pues, y así se van a generar la molécula del oxígeno singlete que va a conformar inmediatamente los enlaces entre los grupos amino que ya hablamos, y esto va a depender, por supuesto, de un suministro constante de oxígeno. Pero pasa una cosa, que el oxígeno se acaba por la radiación, porque se consume todo. Entonces, como se acaba, pasamos a la vía número 2 o a la tipo uno, que es la anaeróbica, donde hay es transferencia de electrones directa a los iones de hidrógeno, donde se van a formar los radicales libres de la riboflavina y va a predominar, por supuesto, cuando el oxígeno ya se agotó. Tendrá, por supuesto, menor potencia biomecánica que la tipo uno, porque será el oxígeno responsable de la conformación de estas especies reactivas del mismo. Veremos también entonces cómo sucede la vía de la glicosilación no enzimática, donde hay una formación de productos finales de la glicación avanzada y hay unos enlaces adicionales entre el colágeno y los proteoglicanos. Esta es la vía y la forma como se explica que los pacientes diabéticos presenten un crosslinking, digámoslo así, de forma natural. Es, sucede como en términos grandes, como si fuese el envejecimiento natural, y se generarán estos puentes cruzados que aumentarán la rigidez y disminuirá, por supuesto, la elasticidad de la misma. Pero entonces ya hablamos antes que estas moléculas de colágeno que se entrelazaron y tienen unos enlaces más, pues, más fuertes, estos enlaces covalentes, esto le va a generar, le va a brindar, por supuesto, una resistencia aumentada a la digestión enzimática, que ya lo habíamos hablado. Y esta gráfica nos lo muestra principalmente con los tiempos de digestión enzimática en un paciente sin control, o sea, el control, un paciente cualquiera, y un paciente con crosslinking. Nos muestra la gráfica cómo el paciente con crosslinking se demora más, es más resistente estas fibras colágeno a la degradación. Y esto sucede porque las fibras de colágeno que están más pues están más compactas, ocultarán los sitios de unión a las proteasas. O sea, sucederá un obstáculo estérico, es como se ha denominado. Y esto pues hará que haya resistencia a las colagenasas de todos los patógenos, que es, digamos, uno de los pilares fundamentales que se describen en el uso de crosslinking para manejo de infecciones. Ahora, la dinámica del oxígeno estromal, ¿cómo es? Estábamos hablando que hay dos vías, la vía uno y la vía 2, anaerobia y aerobia. Pero entonces, ¿por qué se acaba el oxígeno? Eso sucede porque tras inclusive menos de 15 segundos de irradiación con el cromóforo, se consume todo el oxígeno que está directamente en esa área. Entonces, se ha encontrado esta gráfica donde encontraremos el tiempo de tratamiento en relación con las concentraciones de oxígeno en el tejido tratado. Y es por esto que también en la actualidad hay una de las variaciones del protocolo donde
se justifica o se argumenta que se puede usar luz pulsada para dar esos espacios de oxigenación y que tengamos más eficacia del procedimiento. Pero eso está en relación, por supuesto, con el aumento del tiempo. Ahora, veremos que la riboflavina puede estar o ir o ser transportada por o dextrano o hidroxipropil metilcelulosa. Clásicamente ha sido transportada por el dextrano y se ha encontrado que el dextrano en el 20% de los casos causa adelgazamiento intraoperatorio excesivo. Entre tanto, se empezaron estudios con la hidroxipropil metilcelulosa a concentración del 1,1%. Se encontró que existe mayor estabilidad en cuanto a la paquimetría y en cuanto a la penetrancia de la riboflavina, reduciendo la repulsión electrostática de los proteoglicanos y mejorando la hidratación durante la irradiación. ¿Qué pasa? Que el dextrano se ha relacionado, por supuesto, hacia adelgazamiento, como lo vemos en la gráfica. Dextrano por acá, a un adelgazamiento por todos los cambios moleculares que induce la misma molécula. En cambio, la hidroxipropilmetilcelulosa, brindando propiedades de estabilidad, pues. Hay otra cosa que debemos tener presente también en el mecanismo, es que va a suceder una apoptosis de queratocitos. Recordemos que en el estroma corneal, alrededor de entre 3 al 6% está compuesto por queratocitos, estas células encargadas de activarse en el caso de que haya alguna lesión y se transformarán rápidamente por todos los mecanismos de señalización molecular propios de la córnea y del estroma a fibroblastos, que esto será lo que está en relación con las opacidades corneales. Entonces, ¿qué sucede? Que va a pasar una muerte celular programada en el estroma anterior y medio, con una profundidad típica de 300 micras. Y veremos en las imágenes, podemos encontrar signos de efectividades de tratamiento por ausencia de cuerpos celulares que al hacer seguimiento en los OCTs de segmento anterior, podremos encontrar una repoblación completa a los 6 meses. Además, debemos tener también presente que sucede, pues, todas las estructuras del estroma anterior se ven comprometidas. No solamente las células, no solamente las fibras, sino que también el plexo nervioso. Sucederá así una denervación temporal del plexo subepitelial, con una pérdida transitoria de la sensibilidad, que esto estará en relación con los procesos, con la gravedad de los procesos infecciosos, pues que además que suceden o como complicaciones a posteriori. Y se ha encontrado que la regeneración de estos plexos iniciará desde el mes y se completará al año. Pero además, esto ya lo vamos a mencionar más adelante un poquito con respecto a el crosslinking y el ojo seco, estará en relación con el síndrome de ojo seco postquirúrgico. Pero para profundizarlo, tenemos un espacio más adelante de esta parte. Ahora, encontraremos en el OCT la línea de demarcación estromal. ¿A partir de cuándo? A partir de la segunda semana de haberse hecho el manejo quirúrgico. Encontraremos una línea de hiperreflectividad que va a separar, como lo vemos con las flechas amarillas, las puntas, pues, o cabeza de flecha amarilla, el tejido tratado del no tratado, teniendo una profundidad media en el Dresde establecida de 300 micras a 250 micras establecido en los protocolos acelerados. Y como tal,
Algo que debemos tener presente es que esto no nos está hablando que sea un estándar de oro de rigidez, sino de cuánto penetró y hasta dónde llegó el efecto con el medicamento, pues con el proceso, sí, con el procedimiento. Pero entonces, ¿por qué hablamos de la seguridad endotelial también que debemos tener presente? ¿Por qué se habla de que existe un límite crítico? Porque la radiación ultravioleta se ha encontrado pues que produce toxicidad si nos pasamos más allá del rango de seguridad de las 70 micras de estroma posterior, producirá directamente toxicidad sobre el endotelio, llevando así a muerte endotelial. Esto además se ha visto en relación con la dosis, teniendo un umbral clásico de seguridad de 0,35 miliwatts por centímetro cuadrado en el endotelio. Si se supera, pues habrá un daño irreversible endotelial. Y es por esto que toma o cobra importancia la paquimetría intraquirúrgica. Ahora sí, vamos a describir como tal el protocolo de Dresden, el paso a paso. Entonces, sucederá, lo primero, la desepitelización en un diámetro no menor de 8 a 9 milímetros. El segundo paso será saturar esta córnea que ya ha sido desepitalizada con riboflavina al 0,1% por 30 minutos, teniendo un rango, está descrito, de cada 5 minutos una gota. Relacionado entre esos espacios de cada 5 minutos se dará una exposición de irradiación de los rayos ultravioleta tipo a 3 miliwatts por centímetro cuadrado, que ya lo hemos hablado, por 30 minutos, para recibir en total una irradiación de 5,4 joules por centímetro cuadrado. Esto es como importante tener al final, en términos grandes, y depende la literatura, pero todos concluyen que se debe hacer un enjuague, se debe colocar un lente de contacto terapéutico y se deberá acompañar y dar un manejo postquirúrgico con no solamente medicamentos de superficie, como son, ya los veremos ahora, sino también analgesia y una analgesia potente porque desepitalizamos a este paciente. Y además se comprometió todo el plexo nervioso. Y debemos también tener presente algo que se llama la ley de reciprocidad de Bunsen-Roscoe, donde sucede que esta ley, en términos grandes, nos sugiere que podremos reducir el tiempo aumentando la potencia, pero debemos tener presente que la biología y disponibilidad del oxígeno nos estará colocando estos límites, no solamente del oxígeno, sino también hablamos de las toxicidades posibles para el estroma posterior, el endotelio y todas las estructuras intraoculares. Es por esto que se ha descrito el protocolo estándar de 3 miliwatts por centímetro cuadrado a 30 minutos, como lo vemos con la línea azul, pero entonces también se han descrito protocolos acelerados de 9 miliwatts por centímetro cuadrado a 10 minutos y de alta irradiación de 18 miliwatts por centímetro cuadrado en lapsos de 5 minutos. Recordemos, por supuesto, la disponibilidad de oxígeno también está en relación a esto. Y en relación a la falla de la reciprocidad y del oxígeno, se ha encontrado, vimos que hay un ultraacelerado de 15 miliwatts que por arriba de 9 miliwatts por centímetro cuadrado, la rigidez lograda es menor. ¿Por qué? Por lo que ya vimos de las vías, porque se está yendo casi todo por la vía anaerobia, que es la de menos efectividad. Además, el consumo de oxígeno superará la tasa de redifusión en estos escenarios. Y los protocolos de 3 minutos
se han establecido, por supuesto, los de menos de 10 minutos en general, que son menos potentes mecánicamente, con una necesidad de compensar con mayor fluencia, o sea, mayor aplicación de radiación eh, de, en el procedimiento. Entonces vemos acá cómo está el módulo elástico y la intensidad en una frecuencia pues constante. Por acá vemos la irradiación con el módulo elástico. Entonces vemos cómo hay una buena, digamos, eh, hay una muy buena respuesta de esta elasticidad en el protocolo clásico. Pero a medida que aumentamos la irradiación y disminuimos el tiempo, pues esto se verá afectado. Este es, digamos, se describió el protocolo acelerado de 9 miliwatts en 10 minutos, donde, digamos que es el punto de quiebre, es el más equilibrado. Nos va, en términos grandes, ofrecer un ahorro sustancial de tiempo sin comprometer la potencia de la estabilidad de la córnea. Entonces es considerado por algunos autores como el nuevo default clínico con una equivalencia demostrada a 7 años en lo que se tiene estudiado y una estabilidad de la queratometría máxima y de la agudeza visual lejana, sin corrección, similar al protocolo de Dresden, con una reducción, por supuesto, del tiempo de hasta en un 67%. Pero entonces también habíamos hablado antes de un crosslink impulsado. ¿En qué consiste el crosslink impulsado? Consiste en ciclos intermitentes. Por ejemplo, un segundo off, donde va a permitir en esos ciclos, como lo vemos en la gráfica, el tiempo y la irradiación estará en relación los tiempos off a nueva disponibilidad de oxígeno para el tejido, porque en el tiempo on se consumirá, logrando pues estas líneas de demarcación. Y se ha encontrado también que será especialmente efectivos en los protocolos de alta intensidad. Encontramos entonces el manejo postquirúrgico del protocolo clásico. Será con antibiótico tópico, se habla de moxifloxacina o floxacina en las presentaciones y en las posologías habituales, en relación a un lente de contacto que ya lo hablamos, y a un corticoesteroide suave por 1 a 3 meses. Esto sin dejar de lado toda la analgesia sistémica intensiva durante las primeras 48 horas, porque pues estará muy sensible el paciente. En cuanto a los resultados a largo plazo, se ha encontrado que el procedimiento, el crosslinking, estabiliza topográficamente la córnea en el 90% de los adultos, con una reducción sostenida de las queratometrías máximas de hasta 2,3 dioptrías a 10 años y una mejora de la agudeza visual sin corrección en general, evitando en gran medida el trasplante en la mayoría de casos de los pacientes que se intervienen, digámoslo así, a tiempo, ¿cierto? Pero entonces, de las dificultades que se ha descrito o posibles complicaciones con la técnica EPI-OFF, tenemos el dolor posoperatorio severo, que se va a presentar del día 1 al día 3. La mayoría de todas las dificultades de la técnica EPI-OFF estarán en relación con el mismo de desbridamiento epitelial y no estarán para nada en relación con la radiación ultravioleta. Otro de las posibles, digamos, dificultades es el riesgo de infección, tanto queratitis bacteriana o reactivación en estos pacientes que tengan antecedente de queratitis herpética de la misma queratitis herpética. Además, otra de las dificultades que se ha encontrado es que se desarrollen defectos epiteliales persistentes en relación a toda la
afectación de los plexos subepiteliales. Y también podremos encontrar un haze estromal transitorio o permanente, dependiendo el manejo que se le haga. ¿Por qué sucede el fenómeno del haze corneal? El fenómeno del haze corneal, como lo vemos aquí, pueden suceder dos cosas, el haze o la cicatriz. Entonces, el haze corneal, en términos grandes, sucederá como una opacidad fina, difusa, homogénea en las primeras 300 micras en relación a la actividad de algunas células de queratocitos que quedaron, digamos, viables a este nivel, ¿sí? Entre tanto, si a este nivel, en las primeras 300 micras, quedaron muchos queratocitos y además el paciente quizás no tiene una adecuada adherencia al tratamiento postquirúrgico. Esto estará en relación con que se pueda establecer una cicatriz corneal, que ya son procesos pues, patológicos. Como tal, se ha encontrado que el HACE suele resolver habitualmente entre el mes 6 y el 12 y será completamente distinto en su configuración al GIS reticular que se presenta en la PRK. Pero entonces es importante hacerle seguimiento a estos pacientes. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer reprogresión posterior a hacer un manejo inicial. Y esto está en relación a proteocular persistente en lo que se anota en la literatura, teniendo unas tasas de reprogresión acumulada de 9 hasta el 11% a 10 años, con por supuesto mayor riesgo en niños, en todos los menores de 18 años que son portadores oculares, usualmente en relación. Y la definición como tal de falla de un crosslinking es cuando la K máxima aumenta en el seguimiento una dioptría. Se puede en estos pacientes que encontramos esta falla contemplar un recrosslinking que por supuesto es seguro y efectivo siempre y cuando la paquimetría lo permita realizar. Ahora vamos a abordar toda la parte del dilema de las 400 micras. ¿Por qué debemos tener presente, digamos, del protocolo clásico de las 400 micras? Porque existe un límite de seguridad para evitar el daño endotelial, que ya lo hablamos. La mayoría de los casos avanzados usualmente estarán en relación no solamente a estromas más delgados, sino también a todo el espesor de la córnea más adelgazado. Inclusive en los mapas epiteliales encontraremos adelgazamiento de estas 50 micras, que puede ser una de las medidas iniciales de orientación hacia un queratocono que se está configurando. Además, hay un riesgo de edema persistente y descompensación corneal en estos pacientes por abajo de 400 micras, por lo que se hace obligatoria la paquimetría intraoperatoria post-desbridamiento. Pero entonces, ¿qué se ha planteado para estas córneas por abajo de 400 micras? En una córnea delgada, lo que se puede hacer es, y se estableció así en el protocolo 400 inicialmente, eh, usar riboflavina hiposmolar. ¿Para qué? Para que estas fibras y todo el estroma se edematice. Y esto nos lleva entonces a unos rangos de paquimetría de seguridad. Por supuesto, debemos tener presente que el dextrano no nos va a ayudar en estos casos. Por lo tanto, la riboflavina deberá ir en otro vehículo como la hidroxipropilmetilcelulosa. Y habrá también como resultado de este edema corneal inducido una menor eficiencia biomecánica por la hidratación excesiva, que es algo que debemos tener, por supuesto, presente también.
También hablando, por supuesto, y continuando con el manejo de las córneas finas, tenemos el crosslinking asistido por lente de contacto. El crosslinking asistido por lente de contacto no es más que, bueno, tenemos la córnea fina, ¿cómo hago para protegerla si no la quiero como tal, matizar, pinchar? Pues le pongo un lente de contacto. Usualmente está escrito blando, sin filtro ultravioleta y empapado en riboflavina. Lo que va a hacer este lente de contacto es añadir una barrera física de alrededor de 100 micras, protegiendo así las estructuras de importancia, el endotelio y todas las estructuras intraoculares. Su limitación como tal será que reducirá la disponibilidad del oxígeno donde estamos, donde queremos llegar en un 50%. Y esta disminución del oxígeno en un 50% se traducirá en que el endurecimiento biomecánico será un tercio menos efectivo. Ahora, hay otra técnica para el manejo de las córneas finas, que es la técnica de la isla epitelial. ¿Cuál es esa? Esta habla de una desepitelización guiada por el mapa de paquimetría y por el mapa de espesor epitelial, donde habrá un parche de epitelio sobre el punto más fino. Será el único punto que se desepitaliza. Y generando así una protección biológica alrededor de este punto contra la radiación ultravioleta. Los resultados, a partir de esto, se ha encontrado que sucederán o encontraremos líneas de demarcación irregular. Aunque es una técnica ingeniosa, es difícil su estandarización y en términos grandes, la literatura dice que se han reportado pérdidas endoteliales por filtración de rayos ultravioleta lateralmente. Entonces se estableció el protocolo sub 400 que ya lo hemos hablado, ¿cierto? Donde el tiempo de irradiación en general de los rayos ultravioleta estará ajustado por el espesor corneal. Entonces adaptamos la irradiación al espesor con una fluencia individualizada según el espesor y el estroma mínimo, tratando siempre de mantener al menos 70 micras de seguridad estromal, teniendo en este protocolo 400 descripciones de éxito de hasta el 90% en córneas de un espesor hasta de 214 micras. Este fue un algoritmo desarrollado por Jafesi y Klim. Y vemos que establecieron como tal grande una tabla de relaciones entre espesor, margen de seguridad, profundidad tratada, irradiación, tiempo y fluencia de irradiación, que eso básicamente lo vemos acá. Por lo tanto, se debe hacer un manejo individualizado de cada paciente. También debemos tener para el manejo de las córneas finas presente el nomograma de Masota. ¿Qué nos dice el nomograma de Masota o el protocolo M? Será como tener una caja de herramientas en general, porque será digamos, la que nos va a dar la opción de elegir la potencia exacta que la córnea puede tolerar. Entonces es una selección de protocolo de intensidad y tiempo según el espesor, donde vamos a encontrar diferentes irradiaciones de 3, 9, 15 y 30, con un uso de luz pulsada para mejorar la oxigenación y una personalización máxima de acuerdo a la profundidad de enlace de cada paciente. Entonces vemos cómo en términos grandes, cuando existen espesores menores a 250 micras, se desaconseja, pero por arriba de 250 en adelante, pues ahí nos están mostrando qué tipo de protocolo podríamos eh, seguir. Ahora, hay otro tipo de manejo para las córneas finas. Está descrito como el EPIOF
lenticular sobre el crosslinking. Entonces esto no hace, o sea, hace referencia a que se colocará un lentículo estromal específicamente para el crosslinking. Esto lo que va a generar es un aumento temporal del espesor corneal en estas córneas muy delgadas, haciendo un efecto parecido al del lente de contacto. Se colocará este lentículo importante sobre el estroma ya desepitelizado y se ha encontrado que tiene muy buenos resultados con una estabilidad visual y celular demostrada hasta 12 meses. Ahora, con respecto a la seguridad endotelial, en los protocolos modernos encontramos que el umbral de daño real es probablemente superior a 0,35 miliwatts por centímetro cuadrado, con unas fluencias de 10 joules por centímetro cuadrado que se ha encontrado, no afectando el recuento endotelial siempre y cuando respetemos el algoritmo, teniendo por supuesto una importancia de saturación completa de las riboflavinas, dándole o brindándole el tiempo específico para la oxigenación y que todo se nos vaya por la vía aeróbica o la gran mayoría. Ahora, ¿cómo podemos hacer ya en los casos particulares, por ejemplo, en el queratoglobo, que antes se consideraba intratable? Se ha encontrado que hoy, gracias a los algoritmos pues, que venimos hablando, se pueden llevar inclusive a evitar una queratoplastia lamelar total, pero siempre se debe tener presente el riesgo de perforación espontánea, por lo que estos pacientes deberán ser sometidos usualmente y de acuerdo al espesor específico de la córnea, al protocolo sub 400 individualizado, estabilizando así toda la arquitectura corneal, que es lo que queremos en fin último. Pero entonces también, ¿por qué buscar la técnica EPION? Porque digamos, la literatura muestra y dice que la técnica EPION lo que va a buscar como tal será la comodidad de la gota, manteniendo la eficacia del raspado manual. Entonces, en términos grandes, está relacionada a la eliminación del dolor quirúrgico intenso, a una rehabilitación visual inmediata, de días a pocos meses, a un mínimo riesgo de queratitis infecciosa y de Hayes, y que será ideal, por supuesto, para pacientes pediátricos y para pacientes deportistas. Pero entonces, ¿cuáles son los obstáculos de esta, digamos, innovación en Epion? Son tres barreras importantes. La primera está en relación a la riboflavina, donde vimos que la riboflavina es una molécula muy grande, por lo tanto tendrá dificultades para difundir. La segunda estará en relación a la irradiación ultravioleta, donde será el epitelio el que va a absorber alrededor del 20% de esta irradiación. Y el tercer punto estará en relación a la disponibilidad del oxígeno, por el mismo efecto de barrera generado por el epitelio. No habrá una adecuada difusión del oxígeno. Por lo tanto, vemos que se han descrito potenciadores químicos que nos ayudan a manejar en cierta medida estas barreras, como son el uso, por ejemplo, de cloruro de benzalconio, del ácido etil-endiaminotetracético o el ETA, el trometamol y la tetracaína, que son moléculas que van a permitir una separación transitoria de digamos, de las uniones intercelulares. Además, se relaciona al uso de riboflavina optimizada. La riboflavina optimizada no es más que una riboflavina con un vehículo, doctora. Es que no te estábamos escuchando, hubo un lapso largo y pensé que se había perdido la señal. ¿Continúo o retomo en orden? Sí, continúa y
tenemos 15 minutos para terminar la exposición. Bueno, Listo, doctor. bueno, adelante. Entonces, será esta riboflavina, como por ejemplo relacionada para CEL, que estará optimizada y logrará esa penetrancia que requerimos para que a través del epitelio se pueda, digamos, hacer un crosslinking seguro y con unos resultados comparables al gold standard o al protocolo de Dresden, ¿sí? En series, pues, que se han encontrado seleccionadas a un año. Pero también se describe que hay otro mecanismo de las innovaciones, que es la iontoforesis corneal, donde los pacientes serán sometidos a corriente eléctrica de baja intensidad. ¿Qué va a hacer esta corriente eléctrica de baja intensidad? Va a empujar a la riboflavina con carga negativa hacia el estroma, saturando por supuesto, el estroma a nivel profundo, pues, donde la queremos tener en solo 5 minutos y teniendo inclusive datos de estabilización de estas córneas hasta del 74% a 5 años. Hay otra de las técnicas de innovación que es el EPION con oxígeno suplementario o como un boost, sí. Esto, por ejemplo, está descrito que se hará con un uso de gafas o con un ambiente hiperóxido y pues de oxígeno suplementario, donde va a haber un aumento masivo de la concentración del oxígeno estromal y esto compensará el consumo metabólico del epitelio, logrando así líneas de demarcación profundas de hasta más de 300 micras. Tenemos también en las innovaciones EPION la alta fluencia de 10 joules por centímetro cuadrado, donde el incremento de la dosis total será para compensar la absorción epitelial, se usarán protocolos acelerados y pulsados y mejorará la biomecánica comparable a 9 miliwatts en el acelerado EPIO, teniendo así un perfil de seguridad endotelial sostenido. Ahora, hay otra de las innovaciones que es conocida como el EpiSmart. Es un estudio que está en fase 2. Esto que habla de el uso de riboflavina optimizada asociada a irradiación láser diodo, donde va a haber una mejora visual significativa en lo que se ha encontrado hasta el momento, estabilizando la Camax sostenida hasta por 12 meses sin complicaciones con el Haze, sin complicaciones en general, ya sea ni de herida ni de Haze reportadas. Este EpiSmart no es más que una riboflavina optimizada combina la riboflavina 5-fosfato con yoduro de sodio, que va a ser el que va a penetrar pues, las capas externas y prevenir el efecto tóxico para las estructuras internas. Se encuentra también un metaanálisis del año pasado donde hacen una comparación EPION versus EPIO. Entonces, analizaron 28 estudios que incluyeron en total 1.764 ojos. Compararon tanto la agudeza visual sin corrección y con corrección equivalentes a un año y encontraron que el EPIO, por supuesto, es superior en el aplanamiento de la K máxima por su efecto biomecánico. Sin embargo, el EPION es muy superior en cuanto a seguridad y confort. Pero entonces, ¿en qué momento o cómo podemos hacer para hacer una selección del candidato EPION? Para eso existe un algoritmo de decisión de selección de protocolo de crosslinking, donde vemos esta gráfica tipo Sankey que representará como tal el diagrama de flujo desde izquierda a derecha, donde todos los pacientes serán candidatos. Sin embargo, vamos a tener 5 puntos principales de decisión. Uno es el espesor de las bandas. Perdón, el primero será si existe o no patología de superficie, como está por aquí. El segundo, si es un paciente pediátrico o si es un ojo único. El tercero será si existe opacidad severa. Y esto nos irá decantando a los pacientes. El cuarto, si tiene si el paciente pues presenta ansiedad, entonces esto nos irá como orientando a qué mecanismo podemos usar.
Tenemos también en las innovaciones y hacia donde todo se está dirigiendo, digamos, en términos grandes, al crosslinking teranóstico, que es un crosslinking de monitoreo real, monitoreo en tiempo real, que va a eliminar las conjeturas, donde el sistema sabe cuánta luz necesita esa córnea, cuánta radiación, según lo que absorbió. Y se hará un ajuste basado en el consumo real, cerrando el lazo entre dosis entregada y respuesta tisular, teniendo pues presente como una migración o sí, una orientación hacia una dosimetría biológica absoluta. Entonces, ahora pasamos a los procedimientos combinados o los crosslinking plus. Juan, perdón, Estos, te hago una recuerda, sugerencia. Tenemos sí, 10 minutos para terminar la charla, entonces, como para poder dar la idea de las aplicaciones adicionales como el PAC Crosslinking y Crosslinking para la neovascularización corneal, estamos, tratan estos 10 minutos como de ir avanzando para dejar pues estas ideas y ya lastimosamente está supremamente interesante, el tema es súper amplio y lo has sí, hecho muy bien, pero el tiempo se nos acaba. Entonces, 10 bueno, minuticos, por favor. listo, doctor. Bueno, entonces en los procedimientos combinados que encontramos, el primero será más allá de estabilizar una rehabilitación visual. El paciente actualmente no solamente requiere que su enfermedad se detenga, sino que quiere además ver mejor, sin depender de lentes de contacto. Por eso debemos tener presente esto. Y entonces aquí tenemos el protocolo de Atenas. Este protocolo de Atenas, que lo escribió este autor, Canelopoulos, demostró que con tan solo quitar un poco de tejido antes de endurecerlo, mejorará radicalmente el resultado visual final. Es una técnica combinada donde en queratoconos y ectasias primero se hará una PRK guiada por topografía para regularizar la córnea y en el mismo acto se hará un crosslinking para frenar la progresión y estabilizar la ectasia. Tenemos también el protocolo de Creta. El protocolo de Creta nos habla que es un poco más, eh, digamos, reservado que el anterior, como por decirlo de alguna manera, donde se sucederá una PTK transepitelial de 50 micras relacionado a una PRK convencional y al crosslinking corneal, regularizando, por supuesto, el lecho estromal anterior. Ahora tenemos otro, que es me corregirán, PASE, que es la técnica en general más ambiciosa para rehabilitación visual hoy. Nos va a permitir remodelar la córnea usando casi exclusivamente la energía de la luz únicamente. PASE significa Phototherapeutic Keratectomy Assisted Customized, EPI-ON, crosslinking. ¿Listo? Ahora debemos tener presente, por supuesto, los procedimientos en relación con anillos intraestromales, donde estos procedimientos relacionados serán una dupla perfecta para los keratoconos moderados o avanzados, así como muy rápido. Tenemos también los segmentos intraestromales halogénicos, donde evitaremos las complicaciones inflamatorias, viene del anterior que acabamos de ver de los segmentos, pero entonces ahora estos son halogénicos. Por lo tanto, toda la cascada inflamatoria relacionada al cuerpo extraño o al material sintético se habrá suprimido. Hay otro momento que se llama el refractive extra, donde se relaciona a pacientes que tienen antecedente de manejo refractivo. Entonces lo que se hará es levantar esta lamela y ahí, en este tejido, será donde se inducirá, se hará el crosslink, básicamente, encontrándose una estabilidad 2 a 3 veces más a largo plazo. Tenemos también el CITAC, que es la adición de tejido en la córnea para estabilizar. Entonces, primero se adiciona estroma, se estabiliza el complejo y es una alternativa como tal revolucionaria al trasplante penetrante en todas las ectasias. Pues si falta tejido, se añade y se adiciona o se regulariza, se coloca en firme con el crosslinking. Ya entrando al pack crosslinking, que es Photo Activate
chromophore keratitis, crosslinking. ¿Qué sucede? Que recordando la radiación ultravioleta, el oxígeno, todo esto, todo el proceso, lo que va a hacer es generar radicales libres, especies reactivas de oxígeno, que serán las que van a incidir sobre la pared y membrana celular, perdón, la membrana celular de las bacterias. Serán las que van a destruir, en fin último, las bacterias. Y además endurecen, o ya vimos antes cómo esta estructura rígida, y compacta del colágeno no permite que estas proteinasas, metaloproteasas, actúen sobre el mismo colágeno. Pero existe como tal un desafío en la queratitis fúngica, por ejemplo, porque las hifas se pueden presentar a nivel profundo y pueden escapar al efecto de la radiación ultravioleta, necesitando inclusive radiaciones mayores a 7,2, entre 7,2 y 10 julios por centímetro cuadrado. Pero en grande puede el crosslinking, se ha encontrado, evitar trasplantes en caliente. Ahora se ha descrito también otros mecanismos alternativos o otros cromóforos, como es el rosa de Bengala. Vamos a ver varios. Ya en un cuadrito están como todos sintetizados. Ya estamos llegando, ya estamos avanzando. Y esto, el rosa de Bengala es un cromóforo alternativo que se relaciona a la luz verde de 530 nanómetros, que se ha demostrado es excelente contra la cantamueva y los hongos resistentes. Y se demostró también que evitó trasplantes de urgencia en el 72% de los casos refractarios, con menor citotoxicidad profunda que el protocolo con radiación ultravioleta. Ahora, se puede inclusive, o hacia donde se está tratando de direccionar el pack crosslinking, es llevarlo a, hablamos antes de instrumentos más pequeños que se puedan inclusive montar en la lámpara de individual. Existen varios. Aquí está uno de ellos. Y esto es, en términos grandes, como ideal para las emergencias agudas en zonas rurales, por ejemplo, y aparte permitirá repetición inmediata del tratamiento de llegar a ser necesario. Con respecto a la neovascularización corneal, encontramos que se han descrito regresión de los vasos sanguíneos y linfáticos patológicos porque sucede una muerte inducida de las células endoteliales vasculares, y esto a su vez, pues en general se limpiará la córnea de los vasos antes del trasplante, reduciendo el riesgo, por supuesto, que ya conocemos de rechazo inmunológico al cerrar la vía de ingreso de los linfocitos. Con respecto al ojo seco, hay un estudio del 2022, si mal no estoy, bueno, inicialmente en la mayoría de las literaturas es controvertido. Sin embargo, este estudio de unos chinos demostró que existe una reducción masiva de los niveles de metaloproteinasa en las lágrimas y mejorará el tiempo de ruptura lagrimal, con una disminución de los síntomas subjetivos, restaurando la homeostasis de la superficie ocular. Tenemos presente que, porque, digamos, en grande no se desarrolla ojo seco clínicamente significativo a pesar del daño del plexo nervioso, porque habrá una recuperación, ya hablamos, neural completa, porque habrá una compensación por una secreción basal de la lágrima, habrá una profundidad limitada al daño y la población que llegue a presentar alteraciones preexistentes serán los únicos que debemos como tener presentes que puede, digamos, estar, no ser candidatos al coronavirus. Ahora, las contraindicaciones. El herpes, ya hablamos del herpes antes, porque se puede reactivar por la misma radiación ultravioleta, que puedan existir infiltrados más profundos de 250 micras, porque allá no va a llegar la eficacia de los rayos, será limitada, que presente el paciente un deshematocele o perferación inminente con un riesgo de daño interno y el embarazo y la lactancia, por supuesto, por el riesgo de irradiación. Ahora, entonces, la cronología posoperatoria esperada, ¿cómo la encontramos? En términos grandes del protocolo habitual es al día cero, pues se hace el crosslinking. A los 3 a 5 días sucederá el cierre epitelial. Al mes
encontraremos de 2 semanas a un mes la línea de demarcación. Hacia los 3 meses encontraremos como la actividad pico del Hayes. Hacia los 6 meses habrá una estabilización de la K máxima, de la keratometría máxima. Y hacia los 12 meses será cuando se debe reevaluar el caso, directamente para evaluar si hubo falla o si está, digamos, respondiendo adecuadamente. Existen unas complicaciones descritas graves pero raras, como la pérdida significativa de endotelio en el 0,5% de los casos, el melting estromal asociado al uso excesivo de AINES tópicos, la queratitis polimicrobiana refractaria y la cicatrización estromal profunda permanente. El crosslinking pediátrico, ¿por qué se debe tratar, digamos, al momento del diagnóstico? Porque en pediatría esperar a documentar una progresión puede ser un error como tal, porque el tiempo es visión en estos niños. Aparte, ellos tienen una progresión agresiva y rápida, y para evitar el trasplante temprano. Existe una costo-efectividad global dada del cross-linking versus el trasplante, donde la intervención oftalmológica que más genera años de vida ajustados por calidad. Es, en términos grandes, describen los estudios la mejor inversión en salud pública ocular, donde un procedimiento de 15 minutos a media hora salvará 40 años de vida productiva del paciente. Los predictores de éxito visuales, ¿cuáles se han descrito? Entonces está la agudeza visual cercana, menor a 20/40, a peor visión, usualmente se ha descrito que va a haber mayor ganancia, con una edad en adultos que suele estabilizarse más fácilmente, una queratometría máxima mayor a 55, donde a mayor curvatura va a haber mayor aplanamiento, y por esto es que sucede algo que se ha descrito en la literatura como el shift hipermetrópico, porque la córnea pues, se aplana, ¿sí? Y también se describen algunos biomarcadores entre las nuevas tendencias en la lágrima, como el de la lisiloxidasa en específico y la metaloproteinasa 9, donde si encontramos que las concentraciones de lisiloxidasa están bajas, nos van a predecir mayor riesgo de progresión. Entre tanto, la metaloproteinasa 9 alta se correlaciona con el desarrollo del Hayes denso. Y es por esto que se están trabajando yo sé que la lámina tiene una fotografía de un test de Schirmer, pero en establecer de alguna manera en la lágrima mecanismos para encontrar directamente las concentraciones en relación a cómo se encuentra el paciente. Y entre las nuevas Perfecto. tendencias, Hagamos una cosa, Juan, vamos a la conclusión, bueno, las conclusiones de la charla. listo. Pues en conclusiones, el cross-linking detiene el queratocono alrededor de más o menos 15 años. La personalización sub 400 es el estándar actual en general. El pack cross-linking, que ya lo hablamos ampliamente, es un arma poderosa el cuadro infeccioso, pues. Tenía un videito también, pero pues, Bueno, muchísimas gracias. Sí sabemos que este tema pues es absolutamente amplio y muy importante. Nos diste realmente todas las bases de conocimiento con respecto a esta técnica quirúrgica que realmente ha cambiado el devenir de los pacientes con queratocono y ectasias corneales y como lo mostraste, tiene múltiples nuevas aplicaciones. Quiero abrir la discusión en este momento. Quería hacer un par de comentarios. Lo primero es que un paciente que ha tenido crosslinking debe seguir teniendo una evaluación muy cercana porque a pesar de la efectividad se pueden dar fallas en el tratamiento. Tú mismo lo dijiste, cuando hay incrementos de la K máxima mayor de una dioptría, pues eso quiere decir que el procedimiento no fue efectivo y hay que mirar las condiciones para ver si se puede repetir. Lo otro es saber que el recambio del colágeno corneal se da más o menos cada década. Por tanto, si hacemos un cross-linking en una persona más joven, pues obviamente el efecto, digamos, de este procedimiento puede caducar y entonces estar muy pendientes de si esto sucede para reindicarlo, repetirlo. La aplicación que manifestaste allí en ojo seco
Realmente yo no estoy de acuerdo. Vale la pena revisar esa referencia bibliográfica. Básicamente, uno de de las contraindicaciones de crosslinking es en ojo seco severo. El ojo seco severo, este ojo seco inflamado, pues obviamente va a hacer que la respuesta al tratamiento tenga el riesgo de otro tipo de complicaciones que no vale la pena asumir. Así que, pues yo la verdad no indicaría y al revés contraindicaría este procedimiento en pacientes con ojo seco severo. Uno debe tratar de estabilizar al máximo la superficie antes de hacer el crosslinking en un paciente. En los niños, pues obviamente hay una gran controversia de si actuar inmediatamente se hace el diagnóstico o no. Pues obviamente depende de la condición, de la posibilidad que tengamos de hacer un seguimiento muy cercano del niño cada mes, cada 3 meses, dependiendo del caso, dependiendo de si tiene sus factores de riesgo como la alergia controlados. Tallarse, rascarse los ojos es un factor que aún en córneas con crosslinking pueden debilitar la estructura corneal a largo plazo. Entonces, podemos, luego que haya habido otra oportunidad de intervención de otras personas, hablar un poquito del manejo postoperatorio inmediato del paciente con crosslinking. Hablaste del antibiótico, del lubricante, del lente de contacto, pero luego pues podemos ahondar un poquito más en el tema. Así que veo aquí a Osquitar que quiere intervenir. Adelante, Osquitar, bienvenido. Hola Merceditas, buenos días. Pues a ver, este es un tema, me llama mucho la atención que pues esto se empezó a hacer hace más de 26 años, este procedimiento, y todavía, digamos, el protocolo de Dresden sigue siendo como el gold estándar, Ujú. contra el que comparamos todas las cosas nuevas que han ido apareciendo. Pero de todas maneras, es emocionante, digamos, ver todas estas nuevas cosas que van apareciendo, los nuevos protocolos, el hecho de que en la Clínica de Oftalmología de Cali tengamos ya un equipo que nos va a permitir hacer muchas cosas novedosas. Yo quisiera como hacer un resumen de algunos puntos claves de lo que presentó Juan, y es lo siguiente, cuatro o cinco cositas. Definitivamente el epitelio off, o sea, sin epitelio, el efecto es mayor aún comparado con la iontoforesis. Segundo, el cross-linking acelerado, ya sabemos que va perdiendo efecto comparado con el protocolo de Dresden inicial de 3 miliwatts. Eh, para tratar de compensar esa pérdida del efecto, se inventaron el cross-linking acelerado pulsado, y digamos que los resultados han sido un poquito contradictorios entre si es mejor o no. En cuanto a al uso para queratitis, también hay mucha controversia. Digamos que parece que es útil como coadyuvante en úlceras bacterianas, sobre todo si son superficiales, pero digamos no hay estudios concluyentes todavía. Eso valdría la pena, pues nosotros podríamos entrar a hacer algún estudio en este campo. Y finalmente, lo de los niños, sí, el uso de crosslinking, eh, como lo mostró Juan, que es, digamos, que algunas personas lo sostienen, y es hacer crosslinking en todos los niños con queratocono, independiente de si está progresando o no, que digamos que esa recomendación se basó en un estudio que mostraba que en niños en promedio jóvenes alrededor de 15 años de edad, el 77% de estos pacientes progresaban al año. Entonces, digamos que esa es la base para recomendar que se debe hacer cross-linking en todos los niños con queratocono, cosa que estoy de acuerdo con la doctora Acevedo, no estoy de acuerdo. Pero depende de cada caso, por supuesto. Pero si uno puede hacer un seguimiento, obviamente que un niño uno no le va a dar citas cada año como en los adultos, digamos que cada 3 o cada 6 meses hay que estar pendiente de estos pacientes. No olvidar que hay complicaciones. Este no es un procedimiento libre de complicaciones.
Hay queratitis bacterianas, hay perforaciones y hay trasplantes de córnea también en estos procedimientos. Entonces quería como hacer énfasis en esos 5 punticos, Merceditas. Muchas gracias. Correcto. Totalmente válido, Oscar. Muchas gracias por tu aporte. Aquí está la doctora Verónica Storino con la mano levantada. Adelante, Verónica. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo Hola. también tengo unos comentarios. Muy bien, Juan. Me parece importante hacer una pequeña aclaración, sobre todo para los residentes que entraron a la charla, y es que el protocolo es de Dresden, con N al final, porque es una ciudad en Alemania donde los doctores desarrollaron, pues, inicialmente la idea del crosslinking. Me parece importante aclarar ese punto. Lo otro que creo que es importante tocar es el tema del vehículo. La doctora Núñez algo comentó, pero inicialmente se habló de usar un vehículo como vehículo el Dextran, pero es importante tener en cuenta que el Dextran deshidrata la córnea. Entonces, tener especial cuidado en córneas delgadas. Es más, está contraindicado el Dextran en córneas delgadas, pero pues idealmente usar la hidroxipropilmetilcelulosa como vehículo, porque pues como digo, no nos deshidrata y además es el vehículo que se está usando en protocolos acelerados, donde todavía hay eficacia, donde eso, se mantiene la vía aerobia y hay eficacia en el crosslinking biomecánico. Lo otro que quería tocar es mi experiencia con pack crosslinking. Nosotros hacíamos pack crosslinking con el CI. Tuvimos buenos resultados. Como hablaba el doctor Piñero, es importante que sean, siempre hacer un OCT para ver el grosor de la córnea, que no puede ser menor a 400, que no comprometa el limbo y que idealmente sean superficiales, más o menos de, pues, en los 200, 250 micras anteriores. Es más eficiente en úlceras bacterianas, pero sin duda el doctor Jafesi el año pasado en el ISCARS estuvo hablando sobre el cromóforo dual, usar rosa de bengala con la riboflavina, y esa combinación pues ha mostrado resultados prometedores. Nosotros hicimos unos casos interesantes en Bucaramanga con buenos resultados, pero es importante la selección adecuada del paciente. El CI, si bien se puede poner en lámpara de hendidura, mi recomendación es usarla en una camilla. Es mucho más cómodo. En lámpara de hendidura es bastante difícil, sobre todo pues por estar poniendo la riboflavina pues cada 2 minutos. Se me hace un poco complejo e incómodo para el paciente. Em, Otra cosa sobre niños, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Mm, una estrategia que nosotros también usamos es la riboflavina oral, que si bien está en estudios, pues es una opción que tiene, digamos, muy pocas consecuencias en los pacientes y nos puede ayudar a potenciar ese crosslinking natural. Se da 2 veces al día, se compran gomitas, eh, se le da a los niños y se les pide que a la media hora más o menos salgan al sol. Y esa exposición pues nos ayuda un poco también a potenciar el crosslinking natural. Y lo último que quisiera agregar, es importante cuando hacemos crosslinking, pues no prometer, y creo que es importante decirlo porque a veces los pacientes tienen una expectativa diferente del procedimiento, que la idea del crosslinking o la finalidad del crosslinking no es una finalidad visual. Es más, en muchos casos, sobre todo en donde nosotros estamos ubicados, que es el Ecuador, pueden presentar los pacientes un haze corneal importante. Entonces, uno, debemos tratarlo y saber que estos pacientes tienen alto riesgo de presentar un haze corneal, pero además, pues existe la posibilidad que después del crosslinking tengan un haze persistente que puede evolucionar a un haze reticular, o sea, empieza granular, pero puede evolucionar a reticular. Entonces, es algo que puede pasar, y por eso también la importancia de saber que pues este es un procedimiento que tiene complicaciones y hay que escoger muy bien al paciente, porque en lugar de ayudarlo, pues podemos causar algún tipo de daño. Perfecto, Gracias. así es. Muchísimas gracias y bienvenida. Qué gusto tenerte acá, la nueva generación ya aportando. Realmente ha sido un placer. Eh, Muchas gracias por tus comentarios. Me gusta mucho, digamos, que nos traigas la experiencia que tuvieron allá en Bucaramanga con el PAC Crosslinking. Yo personalmente creo que es una muy buena alternativa en queratitis bacteriana y no dejarla para lo último cuando el tratamiento ha fallado. Si uno tiene identificado el germen,
Si uno ha empezado el tratamiento y ve que es un proceso, digamos, muy agresivo, valdría la pena, y como decía Oscar, diseñar estudios. Nosotros en el hospital tenemos de sobra pacientes para poder intentar con estos casos tan complejos, pues ensayar este cross-linking como un coadyuvante en el tratamiento. Sabemos que para queratitis micóticas, parasitarias, en acantameba, pues obviamente es otro cuento, pero también se debe intentar usarla no cuando ya la úlcera está muy profunda. Digamos, el mensaje es poderla usar de una manera más temprana. Lo otro es que Dresde en español es la ciudad al este de Alemania, ¿sí? Cerquita de la República Checa, Dresden en alemán, ¿sí? Pero sí, muchas gracias pues por la diferencia. Se puede decir de cualquier manera, Dresden en español, Dresden en alemán. Básicamente lo que Jimena escribió, porque se tuvo que salir, es que la impregnación isosmolar hace que uno tenga la entrada de la riboflavina intracelular y ya cuando está impregnada, ¿sí? Puede uno jugar con el agua destilada o con la adición en ese momento de riboflavina hiposmolar para que pueda la córnea nuevamente aumentar su espesor. Entonces, esta era la cosa de que si en córnea delgada uno empieza con ribo hiposmolar, no, se debe hacer la impregnación con la isosmolar, ¿sí? Y luego sí puedes hacer esta variación. Obviamente, en este momento lo de la hidroxipropilmetilcelulosa, no sé si haya estudios que comparen la impregnación intracelular comparado con la riboflavina, perdón, con el dextrán. Pero básicamente de lo que se trataría, si esto es comparable, en otras palabras, que la impregnación de riboflavina dentro de las células se dé y no se altere la paquimetría, pues obviamente bienvenida esta nueva presentación del cromóforo riboflavina adicionado a hidroxipropilmetilcelulosa. Ok, entonces desafortunadamente hay ya el límite del tiempo llegó, tenemos que suspender. Me imagino que puede haber otras serie de aportes, pero desafortunadamente no tenemos el momento de presentarlos. Los invito a la semana próxima a la revisión del tema aberrometría corneal por parte de la doctora Paula Cabrera de la Universidad Javeriana. Juan, hiciste un buen trabajo. Muchísimas gracias por el esfuerzo, por toda la información que nos diste. A todos los asistentes y a quienes han aportado con sus comentarios, muchas gracias. Que tengan Muchas un gracias, feliz doctora. resto de día y nos vemos la próxima semana. La próxima semana, Gracias. el Hasta miércoles. luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.